Muy bien. Retomando con la clase del día de hoy, ¿sí? Ya tuvieron el tiempo para que puedan subir su deber. Si tienen alguna novedad, háganosla saber, ¿sí? Bien, la clase de hoy ya vamos a ingresar a un nuevo tema, ¿sí? Pasamos del sistema de frenos al sistema de dirección y suspensión, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar las generalidades de estos sistemas, ¿sí? Para que un poco tengan el conocimiento de los componentes y distintos elementos que vamos a realizar su análisis, su estudio, para luego llegar al mantenimiento que estos deben tener, ¿sí? Bien, le doy paso a mi compañero para que continúe con la capacitación de hoy. Listo, muy buenas noches. Pues bien, en efecto, como les decía mi compañero, vamos a explicar un poquito lo que es el tema que nos compete ver en esta ocasión, que sería la suspensión y dirección del sistema del vehículo, ¿verdad? Entonces pasemos a ver acerca de las generalidades de un minuto para presentarles lo que vamos a ver a continuación. Ok. Muy bien. Vamos a ver lo que es el sistema de dirección. En este caso, como bien ya sabemos, este sistema es muy importante en el vehículo. Sabemos que es un conjunto de mecanismos con una finalidad que es orientar las ruedas delanteras del vehículo, que van a ser las directrices para poder realizar giros con el mismo, ¿no? Pues bien, como vemos aquí, esta es la dirección del vehículo, vemos en la ilustración. Aquí contamos con este elemento que está de color morado, ¿no? Tenemos todo el conjunto que vamos a ver posteriormente, más o menos para que tengan una idea. El volante, lo que es la columna, lo que es la caja de la dirección y los terminales en la parte de aquí, ¿no? Esta sería lo que serían las llantas, un poquito lo que es la parte de suspensión con amortiguadores. Pues bien, continuemos. Bien. Aquí nos dice el funcionamiento, vamos a leer un poco lo que nos dice el punto número 1 de aquí. Nos dice que la dirección mecánica tradicional transfiere la fuerza aplicada al volante hasta un piñón por medio de la columna de dirección. Este piñón se desliza sobre una cremallera para transformar el movimiento de rotación en movimiento lineal a izquierda o derecha según necesite el conductor. Pues bien, pasemos a ver un poco lo que es este tipo de funcionamiento en este sistema. Veamos los componentes para que aprecien un poco mejor. Tenemos lo que es el timón o volante, que es donde el conductor va a reposar las manos para dirigir la trayectoria del vehículo. En este caso hablaremos un poco acerca de este tipo de dirección, pero un poco más mecánica, ¿no? Una dirección mecánica. Hay otros tipos también, como la dirección asistida, pero bueno, esto iremos hablando a medida que vaya pasando las clases, ¿no? Posteriormente. Ok. Contamos con lo que es la columna de dirección. Como podemos ver aquí, dice que transmite la fuerza del volante a la caja de dirección. Bien, aquí hay una pequeña particularidad en este tipo de dirección, ¿no? Antes teníamos, bueno, en los vehículos que se fabricaban, eh, se puede decir vehículos más antiguos, ¿no? Teníamos un tipo de columna de dirección un tanto rígida, ¿no? Como vemos aquí, es todo un eje que conlleva hasta el final donde sería el piñón, ¿no? Posteriormente, ya con los avances que se han dado en desarrollo automotriz, se ha venido viendo la mejor forma para ir adaptando, ir cambiando este tipo de elementos para que sea mejor al momento de la conducción, ¿no? Bien. Contamos con lo que es la caja de dirección, que nos dice que recibe el movimiento del timón, lo vemos aquí, y la barra, y lo reparte a las ruedas mediante movimientos realizados por engranajes.
En este caso por el piñón cremallera, que es el sistema que vamos a ver aquí. Pues bien, esto sería la caja de la dirección, que internamente van a tener estos componentes, como ven aquí. La cremallera sería este elemento con unos pequeños dientes de forma recta, que es lo que nos ayudaría conjuntamente con el piñón, que es este elemento de aquí, este elemento dentado, deslizar de izquierda a derecha conforme el conductor lo requiera. Aquí podemos apreciar un poco mejor lo que es el engranaje piñón, ¿no? Y su desplazamiento. Bien. Bien, aquí están unas pequeñas ilustraciones de lo que les estaba explicando, ¿no? Como es una dirección totalmente rígida y las adaptaciones y las mejoras que se han dado con el desarrollo automotriz, ya se han ido buscando la forma de acoplar más elementos, como aquí vemos un tipo de cruceta, que va a ser mejor para los acoples, otros elementos como los terminales, las rótulas. Bien, aquí te quisiera hacerles una pequeña acotación, ¿no? Este tipo de avances también va de la mano también con la seguridad, en este caso del conductor. Por ejemplo, si en el caso de llegar a sufrir un accidente, tuviéramos un tipo de impacto, que sería en la parte delantera, y contáramos con un tipo de columna de la dirección rígida, un tubo rígido, ¿no? Entonces, esto podría llegar a ocurrir algún tipo de accidente bastante grave, ¿no? Algo que a diferencia vemos aquí, ya es un tanto más seguro, de más elementos que permiten que en el caso de alguna colisión, los elementos se lleguen se podría decir, direccionar para otra parte, direccionar, perdón. Podemos llegar a direccionar los elementos, desviarlos hacia otra parte y evitar un accidente mucho más directo, ¿no? Pues bien, continuemos entonces. Listo, aquí les traigo un pequeño video, una pequeña animación para que se den cuenta cómo es este tipo de funcionamiento de la dirección. Bien, aquí tenemos un conjunto. Tenemos este elemento que es la cremallera, que les decía, tiene unos dientes dentaditos. Aquí tenemos el piñón que va a darnos si es en este caso izquierda o derecha, tenemos los brazos que va a ir conjuntamente con la llanta, que nos van a ayudar a hacer que la llanta gire, ¿no? Tenemos otros elementos, como una barra de acoplamiento, que ya podemos ver aquí. ¿Sí? Entonces, bien, cuando el conductor realiza un giro, se podría decir tanto izquierda o derecha, entonces lo que hace que este piñón actúe en la cremallera, haciendo que se desplace, por ende, esta barra de acoplamiento hace que conjuntamente con el brazo gire totalmente la llanta, ¿no? Y de igual manera, en el otro lado, estaría girando conjuntamente con la otra para poder realizar un giro, en este caso izquierda o derecha. Bueno, básicamente este es un pequeño esquema, una pequeña animación para que se den cuenta cómo es el funcionamiento, ¿no? Porque como les decía, hay unos tipos de sistemas mucho más completos, ¿no? Con otros elementos. Entonces, el fin de esta animación es para que entiendan cómo es este sistema. Bien, continuemos. Ok, aquí tenemos una ilustración para que puedan apreciar mejor, como se diría en la vida real, esta caja de dirección, ¿no? Todo lo que es este elemento de la dirección. Entonces aquí veríamos lo que es la caja. En esta parte de aquí tendríamos lo que es el piñón con la cremallera, que está internamente. Posteriormente les voy a indicar un poco. Tendríamos lo que son los guardapolvos, los terminales. Bien, entonces veamos un poquito mejor y un poco más a detalle esta ilustración. Listo, aquí
contamos con un guardapolvos, que es este elemento de caucho que tenemos aquí. Es muy importante reforzar este elemento, ¿no? Este guardapolvos, con con unos tipos de abrazaderas, ¿no? Unas abrazaderas que contamos en la parte de aquí, para evitar algún tipo de, bueno, en sí que se salga este elemento, ¿no? Pues bien, aquí está esta parte donde va a ir internamente lo que es la cremallera. Que tenemos este eje, va a tener la cremallera ahí. Lo podemos sacar en el caso que tengamos que hacer algún tipo de inspección o algún tipo de cambio, ¿no? Aquí tendríamos lo que sería el piñón con el que va a funcionar la cremallera. Bien. Aquí está, tenemos el terminal de la dirección, ¿no? Este terminal va a ir conjuntamente con otros elementos, como los brazos en este caso, y va a ir conjuntamente con la rueda para que posteriormente el giro sea más completo, ¿no? Entonces este elemento nos va a ayudar de mucho para que se pueda realizar este tipo de funcionamiento en el sistema. Bien, hablemos un poquito acerca de los ángulos de dirección. Pues bien, aquí vemos unas pequeñas ilustraciones para que tengan una idea de lo que les estoy hablando. Aquí vemos que la convergencia, su término opuesto, divergencia, es el ángulo que posee una rueda con respecto a su eje longitudinal. Pues bien, vamos a posicionarnos en la primera imagen, que es la convergencia. Pues bien, si podemos apreciar las llantas, es como que estuvieran interna, viéndose un poco como en la parte interna. Imaginemos que vamos a trazar una pequeña línea, ¿no? Una línea imaginaria a lo largo del vehículo, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, la dirección hacia donde van es como que en algún punto se van a topar, ¿no? A opuesto de la divergencia, que es todo lo contrario. Las llantas están mirando hacia afuera, como decirles, y no va a haber un punto donde se encuentren, ¿no? Esta es la diferencia acerca de este término. Bien, para eliminar este tipo de factores que se dan en el vehículo, es bastante útil o bastante recomendado hacer la alineación y el balanceo, que posteriormente lo iremos explicando en las próximas clases. Esto es más o menos para que te hagan una idea de cómo resolver este tipo de inconvenientes que se pueden presentar. Pues bien, contamos también con el camber y el caster. Muchas veces he sonado o tenemos una pequeña idea de cuando escuchamos estos términos, ¿no? Pero no sabemos a ciencia cierta qué es. Entonces aquí va más o menos para que vean qué papel cumple o qué función cumple, ¿no? Miren, aquí tenemos una línea imaginaria en el camber positivo, como decir este elemento, ¿no? Aquí vemos que la parte un poco más afectada va a ser en la parte de aquí afuera. El camber negativo, de igual manera, va a haber más desgaste en la parte interna de aquí. Bien. Aquí vemos cómo este tipo de factores nos inciden en el desgaste de neumático, pero no en un desgaste uniforme, sino como vemos aquí, hay un desgaste interno, ¿no? Entonces es muy importante estos aspectos cuando sacamos algún tipo de elemento, alguna parte. Entonces, posterior a este mantenimiento que se le haga o este cambio, muy importante la alineación de las llantas, en especial de todo el sistema. Listo, de igual manera tenemos el caster, de la misma forma, tenemos el negativo y el positivo. Entonces, aquí vemos en la ilustración, en la 1, vemos cómo está neutralmente, totalmente el conjunto de la suspensión y del muelle va a estar totalmente recto, a diferencia de un caster negativo, en donde va a estar un poco como virado
o se puede decir que el elemento está girado, ¿no? Hacia la parte de afuera. El caster positivo es como que estuviera este elemento en la parte más interna. Bien. Para que entiendan un poquito o qué tiene que ver este factor, aquí les pongo como ejemplo las llantitas que tienen un cochecito de supermercado, o la que son las llantas de algún tipo de silla de oficina, ¿no? Es para que funcionen, tienen un pequeño eje aquí que gira para que la llanta pueda movilizarse hacia donde, en este caso, el operario quiera que vaya. Entonces tiene esta pequeña característica, ¿no? Tiene el eje en la parte de arriba para que se pueda mover a la dirección que deseemos. Pues bien, para un poquito explicando también esto, entonces, esto nos va a ayudar para que, siendo un poco de caster positivo, para que regrese el volante al centro, ¿no? A veces no sé si han tenido la oportunidad o han podido manejar algún tipo de vehículo, digamos, van en una curva, entonces ustedes pasan por la curva y al momento de que van en línea en la carretera, ya un poco se estabiliza, se pone como decir neutral, entonces el volante vuelve a regresar en su punto central. Entonces, más o menos para este aspecto, ¿no? Además de tener una mejor estabilidad al momento de la conducción. Ok. Bien, veamos acerca del sistema de suspensión. Le voy a dar el paso a mi compañero. No sé si él quiera acotar algo. Entonces le doy el paso a él. Gracias. Bien, continuando con la exposición, ¿sí? El día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de las generalidades, ¿sí? Sí, ya me confirman si se comparte la pantalla. Sí se ve. Gracias. Bien, un poco, ¿sí? El, el objetivo de este tema, sí, es conocer el funcionamiento del sistema de suspensión, ¿sí? Y dirección, ¿no? Ya hablamos un poco de los elementos que conforman el sistema de dirección. Ahora vamos a ver elementos que conforman el sistema de suspensión, ¿sí? Esto en vehículos convencionales y hasta de menos de 5 toneladas, ¿sí? Ya tenemos en vehículos más pesados, sí, tiene el mismo principio, pero varían los elementos y componentes, tanto en tamaño como disposición, como tipo de elemento, ¿sí? Bien, como eje transversal el día de hoy, si nos corresponde revisar un valor que es muy importante, ¿sí? Indistintamente como personas, sí, debemos tener valores, ¿sí? En este caso nos corresponde ver este valor de honestidad, ¿sí? Es importante ser honestos, ¿verdad? El conductor, ¿sí? Ya sea que nosotros seamos conductores y operarios, o nos estemos desenvolviendo en un taller, ¿sí? Sea una razón o la otra, ¿sí? El fin de este curso es capacitarnos para realizar un mantenimiento, ¿sí? Y muchos utilizarán este conocimiento para realizar el mantenimiento de sus vehículos, ¿sí? Entonces, esto previo a realizar la conducción y para seguridad de su familia, ¿verdad? Entonces, este valor de honestidad es muy importante porque nosotros, previo a un viaje o previo a lo que nosotros debemos realizar, ¿sí? Debemos hacer una inspección y verificar el correcto mantenimiento y funcionamiento del sistema, ¿sí? De dirección, suspensión y frenos, en este caso, que es los temas que estamos tratando, ¿sí? Para que el vehículo esté en óptimas condiciones y nos proporcione seguridad a los ocupantes del mismo, ¿sí? Entonces, como eje transversal, ¿sí? La honestidad, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Ya sea que seamos propietarios del vehículo o no, ¿sí? Bien, continuemos. El sistema de suspensión.
Ya habíamos hablado de sistema de dirección. Permítanme un minuto. Sí, ¿me ayudas compartiendo la pantalla, por favor? Claro, dame un minuto, por favor. Gracias. Listo. Ya, muchas gracias. A ver. Bien. Ok. Por favor, continúa con la siguiente diapositiva. ¿Sí? Gracias. Bien. Ya, como introducción, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de sistema de suspensión, ¿sí? Sabemos que es el conjunto de elementos elásticos que se interponen entre los elementos suspendidos, ¿sí? Y los elementos no suspendidos, ¿sí? Permítame un segundo mientras configuro. Bien. A ver. Ya. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? En la parte superior, ¿sí? Lo que tendríamos es la carrocería, los ocupantes, ¿sí? Estos elementos formarían parte de los elementos suspendidos, ¿sí? Porque están entre, ¿sí? Los elementos elásticos, ¿sí? Por debajo tenemos los elementos no suspendidos, ¿sí? Y en medio tenemos los elementos elásticos. Ya, permítanme un minuto. Bien. Eh, Permítame en algo, creo que pasó con la pantalla. Déjenme solucionar esto, ¿sí? Bien. Ayúdame compartiendo la pantalla, por favor. Algo se, se salió las diapositivas. Ya, dame un minuto, ya, por favor. Gracias. Bien. Sí, la siguiente. Ok, muchas gracias. Ya. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito, sí, del sistema de suspensión? ¿Sí? Es absorber las reacciones producidas, ¿sí? Por impacto de las ruedas, ¿sí? Con irregularidades de la calzada, ¿sí? El propósito de la suspensión, entonces, sería el confort de los ocupantes, ¿sí? Y mantener la estabilidad y dirección del vehículo, ¿sí? Entonces, este tipo de absorción que realiza el sistema de suspensión, ¿sí? Bien se tiene que combinar también con el estado de los neumáticos,
¿sí? Va a tener también que ver con la presión que tienen los mismos, ¿sí? Ayúdame pasando a la siguiente diapositiva. Gracias. Bien, entonces como les comentaba, ¿sí? Tiene que ver mucho la suspensión, ¿sí? Con otros elementos, aparte que de los que componen, ¿sí? La suspensión. Bien, en este caso sería con los elementos que no están suspendidos, que serían las ruedas, ¿sí? Neumáticos, ¿ya? La combinación de estos dos tipos, ¿sí? De elementos nos proporciona un confort superior, ¿sí? O elasticidad en el sistema de suspensión, ¿sí? Incluso existen vehículos, y esto ya en vehículos pesados, ¿sí? Que obviamente como estos vehículos deben soportar una carga muy pesada, ¿sí? Las cabinas ya tienen adicional un auxiliar en la suspensión, ¿sí? Y además de esto, los asientos del conductor deben tener otros tipos de, ya sean muelles, ¿sí? Otro tipo de suspensión que mantiene al conductor un poco o le proporciona mayor confort. Esto porque una de las causas, ¿sí? En cuanto a los vehículos que teníamos en el mercado, ¿sí? Vehículos antiguos, era mucho los problemas de columna, ¿sí? Los problemas de columna o bien tenían algún tipo de molestia, ¿sí? O fatiga. Entonces, esto no era, ¿sí? Lo más óptimo para o al momento de conducir. Entonces, el confort es muy necesario ya que evitamos fatiga, ¿sí? Cansancio o algún problema con nuestra salud. Bien, ayúdame pasando a la siguiente diapositiva. Gracias. Bien, ya. Vamos a hablar de los tipos de oscilaciones que existen, ¿sí? En el vehículo, en la suspensión de un vehículo, ¿sí? Tenemos tres tipos de oscilaciones, ¿sí? El empuje, que sería una oscilación de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, está en la mitad, ¿sí? De arriba hacia abajo. Tenemos el cabeceo. Este se produce más cuando realizamos un frenado brusco, ¿sí? Sentimos que la parte de adelante obviamente se inclina y la parte de posterior se eleva, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otro tipo de oscilación, ¿sí? Cabeceo. Muy importante que aprendamos un poco este tipo de términos, ¿sí? Bien, luego tenemos bamboleo, ¿sí? Que sería, en cambio, eh, por los lados, ¿sí? Por los lados, el, como quien dice, tenemos la misma palabra, no bamboleo, se empieza como a balancearse de un lado hacia el otro, de izquierda a derecha, ¿sí? Este tipo de oscilación también es parte del vehículo, ¿sí? Este bamboleo se genera más al tomar una curva a alta velocidad, ¿sí? El vehículo intenta, ¿sí? O se despega de un lado, ¿sí? Adquiere mayor altura a un lado. En este lado sería el lado opuesto al que estamos girando, ¿sí? Y el lado al que estamos girando, en cambio, tiende a irse hacia adentro o bajarse la carrocería, ¿verdad? Entonces, este es otro tipo de oscilación. Sí, bien. Eh, Permítame un momento. Que luego paso. Muy bien. Ya. También tenemos, ¿verdad? Y es muy importante así conocer
los distintos tipos de suspensión que existen, ¿sí? Ya, si bien es cierto, ¿sí? Los sistemas de suspensión están compuestos por elementos flexibles, ¿sí? Existen varios tipos, ¿sí? Tenemos ballestas, muelles, muelles, ¿sí? Muelle helicoidal, barras de torsión, muelles de goma, gas o aire, ¿sí? Muchos de los vehículos como autobuses utilizan este tipo de suspensión neumática, ¿sí? O de aire. Ya, un elemento de amortiguación denominado amortiguador, ¿sí? Este también tiene hay distintos tipos de amortiguador, ¿sí? Sean hidráulicos, hay de aire, ¿sí? Ya vamos a analizar un poco mejor la siguiente semana, ¿sí? El día de hoy, como les comento, son generalidades de lo que vamos a ver y también vamos a analizar las averías, ¿no? Bien, la misión principal de la suspensión, ¿no? Y es neutralizar, sí, bueno, en este caso en particular del amortiguador, sí, neutralizar la oscilación de la masa suspendida, sí. ¿A qué me refiero con esto? Bien, cuando el vehículo, sí, en el caso de tener solo un muelle o una ballesta, en el caso de camionetas o camiones, sí, si nosotros pasamos por eh, ya sea por un rompevelocidades o algún tipo de, de- ¿cómo sería? Bueno, de una superficie que esté elevada, ¿verdad? Sí, nosotros pasamos con nuestro vehículo por ahí. Entonces el vehículo, si no tuviéramos un amortiguador, tiende a estar balanceándose, ¿sí? Repetidamente. El amortiguador lo que hace es evitar este tipo de balanceos, ¿sí? O de oscilaciones, ¿sí? Que se pudieran dar en una ruta, ¿sí? Bien, ya. Existen, ¿sí? Varios tipos de suspensión, ¿sí? Las vamos a clasificar por rígidas, semirrígidas e independientes, ¿sí? Pero esta clasificación es de suspensiones netamente mecánicas, ¿sí? No vamos a ingresar a suspensiones neumáticas ni hidráulicas, nada. Primero vamos a iniciar, ¿sí? Con suspensiones netamente mecánicas, ¿ya? De este tipo existen tres: rígidas, semirrígidas e independientes. Bien, vamos a ver un poco el concepto de una suspensión rígida, ¿sí? Como podemos apreciar en la imagen, ¿sí? Aquí tenemos el grupo diferencial, ¿sí? Aquí tenemos las ballestas, ¿sí? En este caso, ballesta en cada lado del eje, ¿sí? Perdón, tenemos eh, tubos o el amortiguador, ¿sí? Perdón, el amortiguador, ¿sí? Que va a evitar la oscilación de estos elementos, de las ballestas, ¿sí? Bien, aquí también tenemos otro ejemplo, ¿sí? Esto es en el caso de una camioneta, como vemos tiene menos número de hojas, ¿sí? Ya vamos a hablar luego un poco más de esto, ¿sí? Entonces, esta suspensión, perdón, tiene unida, ¿sí? O mantiene unida, ¿sí? A las ruedas mediante un eje rígido, ¿sí? Aquí tenemos un eje rígido, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Este eje es rígido, ¿verdad? Entonces, lo que realiza es, o sea, todo esto forma un conjunto, ¿sí? En donde la disposición de la suspensión, ¿sí? Se realiza sobre todo esto es más para vehículos, como les comento, de carga, ¿sí? Ahí tenemos este tipo de suspensión, ¿sí? Y este tipo de conjunto que formaría la suspensión del vehículo. Mientras más número de hojas tenga, ¿sí? Va a tener tendencia a resistir más, ¿sí? Entonces ya tendríamos en el transporte industrial, ¿sí? Autobuses. En el caso de autobuses, esto se usaba antes, ¿sí? Como les comento, hoy en día ya hemos cambiado el tipo de suspensión en cuanto a buses. En cuanto a camiones, se mantiene todavía este tipo de suspensión y mucho más en tractocamiones y vehículos todoterreno, ¿sí?
Bien, continuemos. Vamos a hablar ahora de la suspensión semirrígida, ¿sí? Esta suspensión semirrígida, bien, su nombre lo lleva porque, como podemos apreciar, tenemos el muelle, ¿sí? O el muelle helicoidal, ¿sí? A un lado del amortiguador, ¿sí? Ya vamos a hablar de suspensión independiente, en cambio, el amortiguador está sobre el muelle o bien debajo del muelle, ¿sí? Bien, una suspensión rígida, ¿sí? Es muy similar a la anterior, ¿sí? Pero varía, como les comento, en este tipo de... porque utiliza un muelle, ¿sí? Ya, su función es la misma, ¿verdad? Suspender, ¿sí? Al, a la carrocería del vehículo, ¿sí? Bien, vamos a... ya, permítame un segundo. Ya, bien. Aquí tenemos el ejemplo de suspensión independiente. ¿Sí? Como vemos, es similar al anterior en cuanto a los elementos que utiliza, pero no así en cuanto a cómo están distribuidos estos elementos. ¿Sí? Aquí tenemos el muelle helicoidal, ¿sí? Y tenemos el amortiguador debajo, ¿verdad? Cambio en el caso anterior de suspensión semirrígida, estos dos elementos estaban por separado, ¿verdad? Aquí en cambio los tenemos uno, ¿sí? Un conjunto que formaría este tipo de suspensión independiente, ¿sí? Ese tipo de suspensión es más común en el eje delantero de un vehículo, porque permite independencia total de las dos ruedas, ¿sí? Lo que nos sucede cuando nosotros tenemos un eje rígido, ¿verdad? No podríamos tener la facilidad de que la suspensión sea totalmente independiente, ¿sí? Bien, permítame un momento que se está... Ya. Bien, elementos de suspensión. No sé qué pasó. Sí, ayúdame regresando una diapositiva, por favor. Permítame un momento mientras soluciono esto que de las diapositivas, ¿sí? Bien,
Ya, ahí creo que solucionamos este problema de las diapositivas, ¿sí? Bien, continuemos. En el caso, sí, de esta suspensión, como les venía diciendo, de la suspensión independiente, ¿sí? De este tipo de suspensión, si bien nos permite mayor independencia en cada una de las ruedas, ¿sí? También existen tipos de esta suspensión, ¿sí? Dentro de este subtema de suspensión independiente tenemos tipos. Por ejemplo, tenemos la suspensión de eje oscilante, ¿sí? De brazos tirados, suspensión McPherson, ¿sí? Suspensión de paralelogramo deformable y la suspensión multibrazo, ¿sí? Y en la siguiente clase vamos a explicar un poco mejor cuáles son los beneficios, ¿sí? O ventajas que tenemos al usar las distintas suspensiones o por qué las personas que diseñan este tipo de suspensión, ¿sí? Crearon estas suspensiones. Bien. Bien, vamos a hablar de los elementos suspendidos, ¿sí? En este caso, de los elementos de suspensión. En este caso, los elementos que mantienen, ¿sí? O proporcionan el confort al vehículo, ¿sí? Ya sean ballestas, muelle helicoidal, que son los espirales, ¿sí? Muelle helicoidal o espiral, ¿sí? Ballestas o hojas, ¿sí? Barras de torsión, ya analizaremos un poco esto de barras de torsión, ¿sí? Es un tipo de suspensión que en lo particular he visto en vehículos pequeños, ¿sí? Ya vamos a revisar más contenido de estos temas para que les quede más claro, ¿sí? Como les comento, hoy estamos viendo generalidades. Bien, también tenemos amortiguadores, silent blocks y neumáticos, ¿sí? Todos estos elementos son parte de la suspensión de cada vehículo, ¿sí? Bien, empecemos. Las ballestas, ¿qué son las ballestas? Está compuesto por una serie de láminas de acero, ¿sí? Superpuestas una encima de otra, ¿sí? De longitud decreciente, ¿sí? Como podemos observar, ¿sí? La primera, ¿sí? La primera lámina de acero es mucho mayor o más grande que la siguiente y así va bajando hasta llegar a la última lámina, ¿verdad? Aquí podemos ver en la primera lámina se llama hoja maestra, ¿sí? Abrazaderas, ¿sí? Aquí tenemos abrazaderas. Y el casquillo de bronce, ¿sí? O, sí, el casquillo de bronce, ¿verdad? Aquí es donde va a ir sujeto el eje, ¿sí? Muchas personas le conocen como bujes, ¿sí? Pero casquillo de bronce ya será la denominación que le demos, ¿bien? Eh, no sé si han escuchado, sí, muchas de las veces el vehículo se ve que en vez de, bueno, está yendo en línea recta, sí, pero su vehículo está diagonal, sí, no está yendo en línea recta, sí. Aquí tenemos un perno, que es un perno guía. Cuando este perno está dañado, suele suceder este tipo de anomalías. Sí, esto ya lo veremos, como les digo, más profundamente la siguiente semana. Pero para que tengan una idea, el problema se genera cuando tenemos daño en este elemento. ¿Sí? Les estamos un poco comentando los elementos que vamos a ver para que ustedes puedan realizar preguntas, ¿sí? De este tipo de elementos. Si tienen alguna curiosidad de por qué me pasa esto en mi vehículo, entonces estamos para poder solventar ese tipo de inquietudes. ¿Sí? Bien, continuemos. Muelle helicoidal o espiral, ¿verdad? Ya, estos elementos son netamente mecánicos, ¿sí? Se los utiliza hoy en día, ¿sí? No recuerdo en qué generación de vehículos fueron, ya, pero lo que proporciona este tipo de elementos sí es mayor confort al vehículo, ¿verdad? Entonces, este diseño, ¿sí? Es más para confort, ¿sí? Del ocupante. Sí, obviamente que incrementa la seguridad en la dirección del vehículo, sí, pero proporciona mayor confort que los tipos de suspensiones anteriores, sí, o que le preceden, sí. Por ejemplo, en caso de las ballestas, sí, esta suspensión es mucho más rígida o más dura,
que la suspensión de muelle. ¿Sí? También la ventaja que tenemos con este tipo de muelles helicoidales es que ocupan muy poco espacio, ¿verdad? Entonces no se los puede proveer a distintos tipos de vehículos. Bien. Ok. Bien, ahora, estos tipos de muelles, ¿sí? Su constitución consiste en un arrollamiento, ¿sí? Helicoidal de acero elástico formado con un hilo de diámetro variable, ¿sí? Mucho depende del diámetro del hilo del que está hecho el muelle, ¿sí? Para medir su resistencia o la fuerza que tolera, ¿sí? Peso en realidad que tolera, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que puede ir de 10 a 15 milímetros, ¿sí? De espesor, ¿sí? El hilo del muelle, ¿verdad? Ya. Como les mencionaba, el diámetro varía según la carga que va a soportar, ¿sí? Y al final tenemos una espira plana, ¿sí? Como se ve aquí, para que pueda hacer o genere un mejor apoyo, ¿sí? En donde va a ser colocado. Bien, aquí tenemos el diámetro del alambre, ¿sí? Que sería el diámetro de aquí. La altura del muelle sin carga, ¿sí? Sin realizar ningún tipo de presión. Y el diámetro medio. Estos tipos de nomenclatura, ¿verdad? O elementos que se le asigna es para poder calcular la tolerancia, ¿sí? Que tienen estos elementos. A esto también debemos adicionar el tipo de material del que está construido, ¿verdad? Bien, continuemos. El siguiente elemento, sí que es parte de la suspensión, es el amortiguador, ¿sí? Los amortiguadores se instalan sobre un sistema de suspensión para detener rápidamente las oscilaciones, ¿sí? Es como les comentaba, si cuando un vehículo, el vehículo no poseyera un amortiguador, ¿sí? Vamos por una calzada que tiene una superficie elevada, ¿sí? O saltamos un rompevelocidades, ¿sí? El vehículo tiende por estos elementos ya sea que tengamos un muelle o una ballesta, ¿sí? Tiende a oscilar de arriba hacia abajo, ¿sí? Repetidamente. Lo que evitamos con el amortiguador, ¿sí? Es este tipo de oscilaciones, ya que el amortiguador tiende, ¿sí? A mantenerse en su estado inicial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros saltemos, ¿sí? O la llanta o el vehículo tenga algún tipo de oscilación, ¿sí? Lo que nos permite el amortiguador es retornar, ¿sí? O tener un mejor control, ¿sí? Del desplazamiento del vehículo, porque este no estaría oscilando, ¿verdad? Entonces, este lo que hace es detener las oscilaciones. Como comentario, ¿verdad? Es la comprobación de un amortiguador, ¿sí? Se la realiza, nos vamos sobre el vehículo, ¿sí? En el eje que queramos ver donde está el amortiguador, por ejemplo, en el eje delantero, en la parte derecha, ¿sí? Lo empujamos hacia abajo, ¿ya? Y el vehículo debería subir, bajar y retornar a su sitio. Y no, ahí comprobamos que el amortiguador está funcionando de una manera adecuada, ¿sí? Esto como una comprobación de tipo empírica para conocimiento de ustedes, ¿sí? Le empujamos hacia abajo, este vehículo se eleva, baja, otra vez sube y se debería quedar en el estado inicial. Si empieza a oscilar, tenemos un problema en el amortiguador, ¿sí? Bien, otro aspecto, ¿sí? Que es muy importante en cuanto a la suspensión del vehículo, si bien este es parte de los elementos que están en contacto con el suelo, ¿sí? Con la superficie,
son los neumáticos, porque también ayudan a aliviar el impacto de estos con la calzada, ¿sí? Entonces, el neumático obviamente sabemos que es un elemento de seguridad, primero, porque al tener este tipo de hendiduras, ¿sí? O este tipo de labrado, ¿sí? Lo que permite es que salga el agua, ¿verdad? O distintos tipos de materiales y le adhiere al neumático a la calzada, ¿sí? Es una de las ventajas que sería la seguridad. Otra es para el confort porque al neumático, ¿sí? Si bien es cierto, está elaborado de caucho, ¿sí? Una goma. Este también contiene aire por dentro, ¿verdad? Que permite también realizar un tipo de de suspensión, ¿sí? Ya entonces proporciona también confortabilidad, ¿sí? Y es el enlace, como les comento, entre el vehículo y la calzada, ¿sí? Es quien está o nos proporciona la guía en la calzada, ¿sí? Como les digo, el neumático está elaborado de hule, caucho, ¿sí? Flexible y una cuerda metálica por el interior, ¿sí? En uno de los casos ya dependerá del fabricante, ¿sí? El hilo de metal, ¿sí? O cuerda metálica, viene en todo el neumático. En otros viene solo ya vamos a ver también, ¿cierto? Cómo se llama cada una de las caras del neumático, ¿sí? Y qué datos, ¿sí? Nos proporciona un neumático, ¿sí? Bien, continuemos. Ya, como les decía, ¿cuál es la misión de la rueda y el neumático? Dice, soportar el peso del vehículo, facilitar la direccionabilidad del vehículo y ayudar a la tracción, estabilidad, confortabilidad y suspensión, ¿sí? Bien, el neumático como tal, ¿sí? Y si tiene la presión adecuada, va a proporcionarnos, en efecto, el mayor confort, estabilidad y dirección de un vehículo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, sí, o no nos fijamos, no realizamos el mantenimiento ni inspecciones de estos elementos? Puede ser que uno de los neumáticos esté bajo, sí, entonces ya tendríamos que el vehículo se va a inclinar hacia uno de los lados o va a llevarnos la dirección hacia uno de los lados. Puede ser una de las causas, una baja presión en uno de los neumáticos. Otro es cuando el neumático en sí está por debajo de la presión adecuada, ¿sí? El volante se tiende a ponerse un poco eh, más rígido, ¿sí? Inclusive cuando tengamos asistencia ya sea electrónica y asistencia hidráulica, ¿sí? Incluso con ese nosotros sentimos, ¿sí? Que el timón está un poco duro, como quien dice, ¿sí? O sea, tenemos que realizar mayor esfuerzo para realizar el giro de los neumáticos. También es por una baja de presión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la presión es la adecuada, ¿sí? Tendríamos en óptimas condiciones para realizar el giro del vehículo, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa? Ya hablamos de cuando están bajo de presión, con la presión adecuada, pero ¿qué pasa cuando nos o superamos la presión que debemos? En cambio, ahí la mayor causa que nos puede generar esto, sí, es un poco que el vehículo tiende a rebotar mucho, ¿sí? Es como cuando tenemos un balón, ¿sí? Un Spalding, digamos. Cuando este Spalding está un poco desinflado, sí, si lo botamos no rebota como debería, ¿verdad? Si está en sus óptimas condiciones, en una presión adecuada, rebota normal, pero cuando está con exceso de presión, sí, el rebote es mucho mayor, ¿sí? Entonces, por eso, y como habíamos venido viendo, ¿sí? En el manual del fabricante nos recomienda el tipo de neumático, ¿sí? Como les comento, ya vamos a analizar cuáles son las características de un neumático para entender un poco mejor, ¿sí? La tendencia de un vehículo, ¿sí? ¿Por qué lleva este tipo de llanta? ¿Por qué este tipo de labrado? Si el vehículo está en la ciudad o en otra ruta rural, digamos en campo, ¿sí? En rutas que que no son de asfalto. También tenemos otros tipos de neumáticos, o bien con mayor ring, ¿sí?
El ring es el diámetro interno del aro, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender cuáles son las principales características de estos neumáticos, ¿sí? Aquí en general, ¿sí? Vamos a ver un poco eh, qué es lo que viene, ¿sí?, inscrito dentro de un neumático, ¿sí? Como les comento, vamos a realizar la revisión total la siguiente semana, ¿sí? Para que ustedes tengan una noción más clara de si el vehículo que ustedes tienen o del vehículo que vamos a realizar el mantenimiento está con unos neumáticos adecuados, ¿sí? O si fue modificado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ancho de la llanta, ¿sí? Por ejemplo, dice 215, ¿sí? Esta numeración varía de acuerdo al ancho, ¿sí? Tenemos relación aspecto 65, ¿sí? Que sería, en cambio, la altura que tiene de aquí hacia arriba, ¿sí? Uno de los flancos, como quien dice, de la llanta, ¿sí? El ring o radial, como les comento, ¿sí? Es el diámetro que tenemos de aquí hacia acá, donde iría colocado el aro del neumático, ¿sí? Bien, aquí tenemos el índice de carga y rango de velocidad, que en este caso nos dice 89H, ¿sí? Tenemos un código de seguridad del neumático, tenemos la marca del neumático, ¿sí? Muy importante, vamos a revisar también en dónde viene inscrito el año de fabricación, ¿sí? Y mes de fabricación del neumático, ¿sí? En este caso no se puede apreciar, pero también viene inscrito el año en el que fue fabricado, ¿sí? Y el mes. Bien, tenemos sistema para calificar la calidad uniforme, ¿sí? Tenemos carga máxima de inflado en frío. En este caso tenemos este tipo de marca. Habrá neumáticos que no tengan este tipo de información, ¿sí? Pero la mayoría tiene este tipo de información. Sí, tenemos el diseño. Esto ya corresponde más al tipo de neumático según la casa, ¿sí?, que lo fabrique o venda, ¿sí? Bien, y pasajero, ¿sí? Ya vamos a indicarles un poco cuáles son los tipos de letras que se utiliza para y qué significan, ¿sí? Sí. Bien. No sé si mi compañero quería intervenir. Sí, por favor, muchas gracias. Digo, Ya, listo. Ayúdame apagando un ratito tu audio, por favor. Listo. Pues bien, sí voy a retomar un poco lo que nos estaba diciendo mi compañero acerca de lo que es el sistema de la suspensión, ¿no? A mostrar un poquito lo que es la importancia en tener este sistema dentro de un vehículo. Les voy a mostrar un video, denme un minutito. Bien, vamos a ver un pequeño video, ¿no? Que nos indica la importancia de tener este sistema. Bien. Aquí vemos un video donde vamos a tratan de adaptar lo que sería un tipo de suspensión totalmente rígida. ¿Qué pasaría si en este tipo de suspensión estaría en un vehículo, no? Pues bien, aquí vemos que se retiran lo que serían los elementos como el amortiguador, ¿no? Miren, no sé si lograron apreciar, pero el muelle salió disparado con la fuerza que está en todo el amortiguador, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto al momento de sacar el muelle que tiene en la parte de dentro. Posteriormente iremos hablando un poquito más en las próximas clases, ¿no? Bien, entonces aquí vemos cómo están construyendo para adaptar un tubo totalmente rígido en lugar del amortiguador, ¿no?
Entonces ahí vemos cómo lo están adaptando. Bien. Y bien, el fin de este video es para que vean cómo es el vehículo en caso de que no tenga un amortiguador, ¿no? Ya que sabemos que el fin del amortiguador es absorber las irregularidades del camino. Entonces miren cómo el conductor y en sí, en general, todo el vehículo se mueve bruscamente, ¿no? Y eso que está yendo a una velocidad considerable. Aquí podemos ver que el vehículo le cuesta bastante trabajo poder desplazarse, ¿no? En este caso, salir de algún lugar irregular. Pues bien, miren, esto es lo que pasa si no tuviéramos los amortiguadores. Si ven cómo el vehículo se mueve bruscamente, el conductor, todo el vehículo en sí. ¿Sí ven? Entonces, ese es el elemento y es la importancia de contar con este sistema, ¿no? Pues bien, posteriormente vamos a ver cómo quedaría o cuál sería el resultado de esta prueba. Y con lo que terminaríamos sería con un vehículo totalmente destrozado, se podría decir, todo lo que tiene que ver con la parte de la suspensión, estaría totalmente arruinado. Pues bien, veamos aquí cómo queda. Si pueden apreciar un poquito, tiene aquí prácticamente la llanta está fuera de su lugar, fuera de su eje. Entonces, básicamente fue para que vean la importancia de este elemento. Ok. Listo. Siendo así, acerca de este sistema, no sé si mi compañero quisiera acotar algo adicional. Sí, como les comento, hoy día vimos las generalidades de la dirección y suspensión, ¿sí? Entonces, la siguiente semana, sí, tratar un poco de estar puntuales. Vamos ya a iniciar con ya con la teoría más específica de los elementos de los distintos elementos, ¿sí? Que componen los sistemas para realizar un análisis de averías y luego ir con el mantenimiento, ¿sí? Por el día de hoy, yo creo que si no existe algún tipo de pregunta, sí, coménteme. Bien, si no existen preguntas, entonces el día lunes ya estaríamos continuando con las actividades y las capacitaciones. Entonces, de mi parte, muchas gracias por la atención. Un excelente fin de semana. Sí, nos veríamos de aquí el día lunes. Gracias.